Escucha resonanciainformativa.com, una nueva opción online para escuchar radio. Resonancia Informativa, con los mejores contenidos y locutores a un clic de distancia. resonanciainformativa.com. Hola, ¿qué tal, amigos ciberescuchas de Grupo Digital Resonancia Informativa? Antes que todo, a nombre de Grupo Digital Resonancia Informativa, reciba usted un abrazo en esta Navidad. Hoy, 25 de diciembre, tendremos las notas más relevantes a nivel local, nacional e internacional, por supuesto acompañado por estas dos bellezas, Lolín Ramírez y Argelia Muñoz. Le platico a usted que Miguel Barbosa dice que parte del problema del ambulantaje es el cobro de piso que le hace la presidenta municipal Claudia Rivera. A través de René Sánchez Galindo, quien es el secretario de Gobernación, pues da a entender que definitivamente este tema del ambulantaje durante el tema de la pandemia se ha venido incrementando. Usted sabe lo que pasó con los famosos rebrotes o con los contagios a raíz de que los ambulantes estuvieron ahí en el centro histórico desde el pasado buen fin de semana. Son muchos de puntos de vista que usted podrá encontrar aquí en Resonancia Informativa, y seguramente Lolín y Argelia tendrán también puntos de vista encontrados con los diferentes temas que tiene la Canaco y también las cámaras empresariales en relación al tema del ambulantaje. Así es, Victoriano, como bien lo mencionas, bueno, en este día 25 de diciembre, un abrazo para todos ustedes. Y bueno, la verdad es que es importante también la postura que tiene la Canaco en relación al ambulantaje que se está viviendo en Puebla capital principalmente, en donde, bueno, ellos están manejando que el ambulantaje y la prostitución, bueno, se han desbordado en el centro histórico. Estos temas, bueno, lo manejan que el Ayuntamiento de Puebla pues no he dado una solución a este ambulantaje, y lo peor de todo es que tampoco la prostitución que se maneja. Ya realmente el ambulantaje está inundando el centro histórico y se está desbordando este tema. Así es, Victoriano, Lolín, ciberescuchas, muy buen día, 25 de diciembre. Y qué bueno que muchos de ustedes están en casa con su familia en este 25 de diciembre, un tanto diferente a otros años debido y plagado y pintado a la pandemia del coronavirus. Pero sí temas importantes que vamos a tratar en esta ocasión, como el tema del ambulantaje, y como bien lo comentan ustedes dos. Fíjense que a principios de lo que es este año 2020, tan solo en las calles del centro histórico de la ciudad de Puebla, no me van a dejar mentir, porque no se podía ni caminar en todo este 5 de mayo, porque estaba plagado por ambulantes. Este ha sido un problema que ha tenido y con el que ha comenzado esta administración de Claudia Rivera Vivanco, y que desafortunadamente hasta el momento no ha podido darle una solución. Esta maldita vecindad llamada, que fue un peligro y que estuvo dando mucho de qué hablar durante todo este 2020, que bueno, desafortunadamente tuvo que intervenir autoridad estatal para poder dar un cateo y poder desmantelar esta maldita vecindad que estaba ubicada, y que desafortunadamente parecía ser que muchos ambulantes llegaban y tomaban esta maldita vecindad, que la llamaban como si fuera una guarida. En junio, por ejemplo, el Partido Acción Nacional señalaba que el tema del ambulantaje pues era un acuerdo de campaña que ya traía arrastrando el actual gobierno, y que toda esta indisciplina y que no se podía alinear todos estos ambulantes era debido precisamente a que parecía ser que no les habían cumplido con algunos acuerdos que habían tenido. Eso es lo que decía el Partido Acción Nacional por ahí de mitad de año. Así es, y de hecho, bueno, los representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Prosperi Calderón, y el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, pidió al gobierno municipal de Puebla pues dejar de solapar precisamente el ambulantaje. También José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, afirmó que unos 1,200 vendedores, ¿te imaginas esa cantidad?, en donde pues se han apoderado prácticamente de la calle 5 de Mayo, como bien lo mencionas, y también desde la 2 Poniente hasta la 14 Poniente Oriente, en donde realmente
pues se ha desbordado la gente, y más en esta época de Navidad, en donde pues la gente hizo compras para la cena, etcétera, muchas cosas, ¿no? Así es. Fíjate que el gobernador del estado, Lolín y Argelia, amables ciberescuchas, respecto al tema, dice que están trabajando para una posible reinstalación de todo el ambulantaje del centro histórico, pero obviamente el reordenamiento es labor del ayuntamiento del estado, del municipio de Puebla, y el estado tendrá que coadyuvar para que este tema del ambulantaje para el próximo año, pues obviamente no se vea, como decía Argelia Muñoz atinadamente, que hace un año a estas fechas veíamos ahí ríos de personas tratando de comprar en el centro histórico. El problema ahora se vino a agravar con el tema del coronavirus. Así es, Victoriano, y solamente como para rematar este punto, algo que ha comentado la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco es que los ambulantes no existirían si es que las personas no saldrían a comprar a las calles. Entonces, es una situación que creo, a punto personal, que con esto se lava las manos la autoridad, porque hoy en día no hay un registro real, un padrón real de la cantidad de ambulantes que hay en las calles y que quieren seguir regresando. Así es, creo que prácticamente se están echando la bolita, y perdón por la expresión, pero tanto la Secretaría de Gobernación y también el gobierno del estado, pues obviamente piden regular uno y otro este ambulantaje que hay en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Así es, y bueno, pasando a otro tema que también pues dio mucho de qué hablar aquí en el estado de Puebla, y no solamente en el estado de Puebla, sino a nivel nacional, fue la despenalización. Aquí en Puebla, pues ya sabe muy bien que se han venido suscitando muchísimas tomas de edificios, marchas, manifestaciones, alza de voz por parte de las mujeres, porque simple y sencillamente ante el Congreso no le ha dado como prioridad a este punto, a este asunto, y que hoy, el 2020, lo estamos terminando con que, bueno, les van a dar la oportunidad para poder abordar este tema hasta el siguiente año, el 7 de abril del 2021, van a poder votar sobre este tema de la despenalización. Fíjate, Argelia, que tomando en cuenta eso, hablaremos un poquito del matrimonio igualitario y haciendo remembranza al tiempo que puede llegar a pasar para la despenalización del aborto en Puebla. Fíjese usted que allá en el año de 2019 rechazaron la despenalización del aborto. Igualmente aprobaron recientemente el tema del matrimonio igualitario, pero hago referencia a esto porque no solamente podemos hablar que el año 2021 podría darse la despenalización del aborto, como lo dice acertadamente Argelia, allá en el mes de abril, sino que pudiesen pasar muchísimos meses más para que esto llegara a darse. Obviamente se pospuso la discusión de la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas en Puebla. Sin embargo, como ya lo mencionaba Argelia, colectivos y otras personas están a favor del aborto, con estas marchas, con estas pintas, con estas interrupciones en las vías de comunicación, obviamente en pro de la libertad de expresión. Le comento a usted que estados como en el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México, esto es posible solamente el aborto en las 12 primeras semanas de gestación, sin importar la causa y solamente que sea voluntad de la mujer. En cambio, en el estado de Puebla solamente se permiten los siguientes casos como la violación, el riesgo de salud y muerte para la madre, malformaciones graves del feto. Las penas pueden alcanzar hasta los 5 años de prisión y la suspensión de 2 años al médico que lo practicó. Así es, Victoriano, de hecho, como bien lo mencionan los dos, hay diferentes opiniones a nivel nacional, no solamente en Puebla, en relación a este tema que es la despenalización del aborto. También hay organismos que rechazan la despenalización del aborto en Puebla y piden respetar la vida. Este hecho, se rechazó la iniciativa que presentó la diputada del Partido de Movimiento Regional Nacional, de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, para realizar una reforma a la Ley Estatal de Salud con la finalidad de adicionar un capítulo denominado Interrupción Legal del Embarazo, lo que abrió la posibilidad de abortos y de que se realizara en instalaciones del sector salud, en este caso públicas. También se aseguró que este Frente Nacional por la Familia en Puebla, como civilistas, pues no forman parte de ningún partido político porque ellos están rechazando esta despenalización, y agregó que la defensa de la vida la realizan diferentes grupos religiosos, no solamente católicos,
sino también pidieron una reunión con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, en la que después de querían tener un diálogo en relación al aborto, y sin embargo, bueno, se mantuvo este asunto sin dar una respuesta a este rechazo por la despenalización del aborto. Así es, como bien lo comentas, hubo un rechazo, poco interés al respecto de este tema. Y bueno, ya después de todas estas marchas que se han venido suscitando antes de la pandemia y después de la pandemia, porque pareciera ser que hasta la pandemia en ese momento le vino muy a bien a las autoridades, porque si recordemos, venían muy frecuentemente haciendo marchas en la Ciudad de México y aquí en el estado de Puebla y muchas partes de toda la República Mexicana, causando destrozos a monumentos, pintas, etcétera, vandalismo por completo. Y bueno, viene el tema de pandemia y todo se queda tranquilo, iniciando otra vez como actividades y reactivando la economía en varios estados de la República y específicamente aquí en Puebla. Pues bueno, también salen a manifestarse estos grupos feministas en pro del aborto. Y bueno, ya al final de todo este año ya ha dicho que ya se ha formado, en enero se va a formar del 2021 una supercomisión para empezar con los trabajos de la despenalización del aborto, para saber si en el mes de febrero, que va a haber mesas de trabajo, va a haber debates. Después de esto, pues ya el 7 de abril del 2021 ya por fin van a poder tener una resolución ante este tema y van a votar. Insisto, no hay que confiarse sobre el tema del aborto. Hay muchas voces todavía disidentes al respecto. Obviamente el estado de Puebla, al ser un estado eminentemente católico, cada 8 días escuchamos al arzobispo decir y hablar sobre el tema, cuando en realidad él debería de dedicarse mejor a dar misa y no estar dando opiniones sobre el tema. Los legisladores poblanos tendrán que tomar, pues obviamente, cartas sobre el asunto. Es un tema que ya está a nivel nacional, ya hay muchos estados que se está hablando sobre la misma legislación, y esperemos que esos diputados pues en verdad se pongan a trabajar para que no pasen los meses y después los años cuando una iniciativa llega y de pronto pasó el tiempo y el tiempo nos venció. Así es, un tema complicado que bueno, va a dar mucho de qué hablar sobre este tema del aborto y la despenalización del mismo. Así es. Y bueno, otro tema también que ha causado gran controversia es la exigencia que se ha pedido para la legislación del consumo de la marihuana y su autocultivo en Puebla. Hemos visto que hay grupos de jóvenes del colectivo principalmente 420 que marcharon por las calles del centro histórico de Puebla y solicitaron la legalización de la marihuana, pero sin que se condicione una cantidad de gramos y se permita el autocultivo. También hay que recordar que Fritz Mota, que es el representante del colectivo 420, aseveró que los usuarios están a favor de que además no existe un padrón para verificar su adquisición, una vez que no existe tampoco un control sobre personas quienes consumen alcohol o tabaco. Cabe señalar que estos representantes de fumadores de cannabis pues aseguraron que la legalización de la marihuana es fundamental para no recurrir al mercado ilegal, ya que el producto pues está lleno de hongos, pesticidas y que son adulterados porque no se cuida su cultivo, debido a que la distribución pues se basa solo en intereses económicos. Sabemos que la marihuana también tiene ciertos beneficios, obviamente todo en exceso también tiene sus riesgos. Uno de los beneficios que se está manejando en relación a esto es que aminora los riesgos de glaucoma, disminuye el temblor del mal de Parkinson, también se retrasa el Alzheimer, también aminora la rigidez muscular en dosis bajas, pues ayuda a reducir inclusive el estrés y alivia efectos secundarios que se vienen manejando de quimios. En este caso también, pues afecta el hipotálamo, obviamente todo en exceso afecta el hipotálamo, se deteriora también parte del cerebro o el cerebelo que se está manejando también, y bueno, también la frecuencia cardíaca la aumenta, también puede llegar a producir depresión. Entonces, creo que es importante, es uno de los temas que también ha tenido mucha controversia en este año. Así es. Y haciendo un recordatorio, recordemos que fue desde que asumió en el año 2018 Andrés Manuel López Obrador, puso sobre la mesa el tema de la despenalización de la marihuana y otras drogas como parte de la estrategia con la idea de combatir al poderoso crimen organizado. Allá en aquel 2018, Canadá se convirtió en el primer país industrializado en legalizar la marihuana recreativa,
varios estados de Estados Unidos permiten el consumo de la cannabis y sus derivados. Fíjese que un día histórico para México fue el pasado 19 de noviembre, dado que la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, aprobó la legalización de la marihuana para usos recreativos, científicos, medicinales e industriales, por lo que México podría convertirse en el mercado más grande del mundo, después de vivir azotado por la violencia de los cárteles de la droga. Así es, Victoria, y un punto muy importante que debemos enfatizar es que debido a esto, aparte de cuestiones y situaciones de salud, en el área de salud, por ejemplo, van a quedar también en libertad debido a esta despenalización que ya se logró aquí en México, que muchas personas, pues por cantidades mínimas, pues los habían pues privado de su libertad, y debido a eso, van a ser liberadas. Además de que se van a crear 15,000 empleos aproximadamente solo en el sector agropecuario, y tendrá el país un mercado más amplio como es el de Canadá y Estados Unidos. También se van a generar cientos de empresas a través de permisos que otorga precisamente la Secretaría de Gobernación. No se va a permitir la venta libre, sino que va a ser regulada, se va a certificar por medio de laboratorios y granjas de cultivo, lo que pondrá fin al estigma sobre su consumo para fines recreativos y medicinales. Casualmente y curiosamente en otros países, ya debido también a esto, pues han enfatizado sus beneficios, como bien lo comentaste, Lolín, y hay ya también comunidades y ya empresas que se están empezando a dedicar a la creación de productos, y debido a eso también han empleado y han lanzado su oferta laboral para muchas personas para que puedan ser catadores de la cannabis. Fíjese usted que la iniciativa entregada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena incluye, entre otras cosas, la creación del Instituto Mexicano para la Regulación de la Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. En el primer artículo, la norma aprobada con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, sostiene que busca mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico. Llegó la hora, un tema vital para todos los mexicanos. Así es. Otra de las notas importantes durante este año fue el decreto publicado a través del Diario Oficial de la Federación por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la oficialización de la extinción de 109 fideicomisos destinados a la ciencia, cultura, atención a víctimas y deportes. El decreto establece que las dependencias y entidades tienen 30 días para concretar en la tesorería la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos públicos. En este primer decreto, el primer mandatario argumentó que los recursos de los fideicomisos eliminados se destinarán para los requerimientos derivados por la pandemia del COVID-19. Así como lo mencionas, Victoriano, uno de los fideicomisos que fueron eliminados fue el fondo conocido como FONDEM, en donde este fondo para la atención de emergencias, denominado comúnmente como Fondo de Desastres Naturales, se va a extinguir hasta este 31 de diciembre. Estamos prácticamente a una semana de que este fondo se extinga. Esto por los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, que fueron afectados por las inundaciones ante las fuertes lluvias que se presentaron en los últimos días. Y tendrán un apoyo mixto, dividido entre el presupuesto de diversas secretarías de Estado y recursos del todavía existente FONDEM. También se está manejando que fueron reportados en ese entonces 325,000 damnificados, todavía aún más. Y es hasta este 31 de diciembre la fecha límite en el que los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, pueden seguir siendo utilizados ante una declaratoria de emergencia, ya sea por huracanes, lluvias, sismos o algún otro siniestro, según lo que decretó esta extinción de fondo. Para este 2020, asignaron 3,800 millones de pesos a este fideicomiso, uno de los 109 eliminados, como bien lo mencionaste en las semanas pasadas, esto por Morena y aliados en el Poder Legislativo. Así es, recordemos que desde un principio, en el momento en que se hace este anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, da a conocer y argumenta que la eliminación de estos fideicomisos surge para disponer el ahorro de todo este recurso para la contingencia debido por la pandemia de COVID-19. Efectivamente, había 109 fideicomisos que fueron eliminados y que las autoridades han dado a conocer que con esto supone un ahorro total de 68 millones de pesos que precisamente van a servir para enfrentar la pandemia de COVID-19. Había muchísimos argumentos en contra, muchos
argumentos también a favor de esta eliminación. Sin embargo, bueno, pues al final efectivamente se dieron de baja, eliminaron, extinguieron estos 109 fideicomisos. En uno de esos que causó también mucha conmoción fue precisamente porque en ese momento se presentaron las inundaciones en estados de Tabasco y en estados de Chiapas, en donde, bueno, la gente también estaba pues con el nerviosismo de saber que al eliminar este Fonden, este Fondo de Desastres Naturales, que iban a recibir algún tipo de apoyo, lo que, bueno, luego el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir y dar declaraciones que sí iban a tener todos y cada uno de estos damnificados los recursos necesarios y que sí iba a dar de primera mano, ¿no? Que no iba a haber ninguna organización de por medio ni intermediario para poder entregarles este apoyo. Se ha dado a conocer después de esto que, bueno, se hizo un censo y mediante este censo que de todos estos damnificados, pues se les hizo entrega de dinero en efectivo, una cantidad aproximada más o menos como entre 7,000 y 10,000 pesos de primera instancia para que pudieran ir pues solventando algunos gastos todas estas personas. Sin embargo, bueno, ante esto obviamente el estado de Hidalgo empieza a crear y puso en marcha el Comité Técnico de Fideicomisos para el Fondo de Atención de Desastres Naturales de este estado, el cual va a contar con un monto inicial de 2,961,102 pesos. Sin embargo, bueno, al final de todo eso también el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que si Hidalgo no contaba con ningún desastre natural en este momento, pues como para qué quería un recurso de desastres naturales. Fíjense que como dato estadístico, Lolín y Argelia, con esta desaparición de estos 109 fideicomisos, se generó o se perdió 68,000 millones de pesos. Pero también hay que mencionar, Victoriano, Argelia, que el gobierno federal, bueno, transferirá el recurso a través de sus diversas secretarías. Como bien lo mencionaste, Argelia, en este caso la Secretaría del Bienestar, dio a conocer que se iba a distribuir cierta cantidad para poder limpiar las casas y además para poder comprar artículos de primera necesidad. Entonces, la cantidad que estaban manejando es entre la que tú manejaste y unos 8,000 pesos aproximadamente. Entonces, es importante también que va a ser este recurso va a llegar a estos estados. Estamos hablando de Tabasco, Chiapas y Veracruz, en donde las afectaciones fueron muy graves, en donde hay una gran cantidad de damnificados. Y bueno, será hasta a partir del 1 de enero del 2021 que el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá ya compromisos adicionales a los que ya se habían adquirido previamente, salvo los relativos a los gastos de operación, y únicamente podrán llevarse a cabo los actos que ya están pendientes y que están pendientes a su extinción. Esto fue lo que señaló el decreto por el que se derogaron diversos fideicomisos y fondos, duplicado en el Diario Oficial de la Federación. Así es, y bueno, pasando también a un tema que está mucho actualmente en tendencia también y que ha dado también mucha pauta a mucha información, es estos puntos no negociables, específicamente a la reforma del famoso outsourcing, que muchísimas personas, antes de estarlo mencionando, yo puedo asegurar que no tenían conocimiento alguno de lo que significaba o a qué se tendría que ver este tema del outsourcing. Bueno, pues hace unas semanas ya también se llevó a cabo el Parlamento abierto para discutir precisamente la reforma al outsourcing. De acuerdo con especialistas y empresarios, si se aplica la reforma inmediatamente, pues las empresas tendrán que liquidar con graves consecuencias. Actualmente los artículos transitorios de la iniciativa dicen que entrarán en vigor en enero del 2021. Si esto no cambia, las empresas se enfrentarían a la cancelación de contratos, despidos masivos y a las demandas ocasionadas debido a esto. Por esto, los especialistas han pedido que se cambien los transitorios para que la reforma pues entre en vigor mejor en el 2022. Sin embargo, estas negociaciones hasta ahora pues parecen indicar que entrará en vigor, insistimos, en enero del 2021. Pues fuentes cercanas al proceso dicen que la propuesta de no dar más tiempo está ganando tracción. Al parecer, la intención del gobierno federal pues es evitar los despidos masivos que según ellos se dan cada diciembre. Fíjese usted que se escuchan muchas voces, entre ellas la del especialista en Derecho Laboral Héctor de la Cruz,
Él considera que traerá pobreza y desempleo el tema del outsourcing. Si bien la iniciativa presidencial sobre su contratación no es gratuita, sino resultado del abuso de muchas empresas que utilizaron esta figura para no pagar lo justo a los trabajadores y obtener a su vez el beneficio fiscal, también es innegable que dejará un alto nivel de pobreza y desempleo, según palabras del experto en derecho laboral Héctor de la Cruz. Considera que la prioridad es recuperar empleos lo más rápido posible. Subraya que MyPower Group estima que la crisis por la pandemia del coronavirus dejará en México a 1.8 millones de personas desempleadas. Bueno, hay que recordar también que el gobierno federal había mencionado que el outsourcing pues era considerado como delincuencia organizada. Bueno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que no les preocupa que en la iniciativa del Ejecutivo pues se considere al outsourcing ilegal como delincuencia organizada, sino lo que pueda detonar esta sanción, ya que las personas que cumplen con la ley pues no tendrían de qué preocuparse por esas sanciones. Él menciona que saben que hay sanciones terribles que pudieran llevar a las personas hasta cadena perpetua y no se preocupan por eso, porque al final el 99.99% cumple con lo que les corresponde y no amenazan pues pensando en estas sanciones. Realmente creo que aquí en Puebla, por ejemplo, hemos visto que hay empresas que dependen directamente o prácticamente del outsourcing, es decir, de proveedores. Estamos hablando de Volkswagen, Audi y otras empresas, estas son las más fuertes, pero que dependen de proveedores para poder sacar adelante la producción que ellos manejan, ¿no? Ellos se dedican a hacer autos, pero las piezas, por ejemplo, ellos no las fabrican, muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante también saber cuál es la opinión por parte de estas empresas que dependen prácticamente de los proveedores. Y sobre todo, Lolín y Argelia, yo creo que lo más importante es que hay que ver este tema del outsourcing, cómo se va a regular, y lo interesante es que los trabajadores deberán de tener obviamente proyectos a través de la capacitación constante y permanente, pues para no quedar como hemos quedado muchas de las ocasiones cuando va avanzando el tema de la tecnología en nuestro país, nos quedamos a la deriva. Yo creo que es una importante iniciativa para bien de los mexicanos. Quizá en el momento pues no conozcamos cuáles serán los beneficios, pero más adelante seguramente los veremos. El gobierno federal lo que está tratando es ver el beneficio que tiene el trabajador, porque al final es gente que está capacitada, gente que tiene la preparación suficiente, que está especializada también y que bueno, va a estar prestando un servicio, pero que obviamente que sea muy bien remunerado. Sobre todo hace énfasis el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo que no quiere y quiere seguir evitando es que el personal que trabaja por vía outsourcing, fíjate que dice que por ejemplo en diciembre se vienen los despidos y cancelaciones de contratos, más bien dados de baja de contratos, y entonces no paga todas las prestaciones que debería y que por ley le corresponden a cada uno de estos empleados, y que es por eso, en beneficio de estos empleados que trabajan de esta manera, es por eso que se está tratando de erradicar esta forma de trabajo, el outsourcing. Así es, se va a tener que regular, se van a revisar cada una de estas empresas, cómo es que están establecidas establecidos los contratos con sus trabajadores, que al final de cuentas son los que realizan el trabajo en empresas muy grandes como proveedores. Así es. Y bueno, también hay que recordar que hablando pues del presidente Andrés Manuel López Obrador, hace unos 20 días aproximadamente, bueno, presentó su segundo informe de gobierno y él ha señalado que no nos ha fallado y que no nos fallará. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues presentó, como bien lo dimos a conocer también aquí en Grupo Digital Resonancia Informativa y a través de las diferentes plataformas que manejamos. Bueno, pues el 1 de diciembre presentó su segundo informe de gobierno en el que señaló que durante su administración pues no ha fallado y que no fallará. Durante su informe desde Palacio Nacional, el mandatario dijo tener otros datos de que de acuerdo con las encuestas, el 71% de los mexicanos desean que siga gobernando y con eso, pues para eso él tiene, es lo más importante para él, este 71%. Es fundamental y el apoyo que ha tenido por parte del pueblo. Sabemos que el presidente estableció desde el primer día en que tomó protesta como presidente de México, 100 compromisos, en este caso fueron presentados al inicio de su administración. El presidente señaló que se han cumplido 97
y que quedan pendientes 3, entre ellos saber qué fue lo que pasó realmente con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así es. Pues también hablando un poco de este informe de gobierno, en donde Andrés Manuel López Obrador expresó que su política de austeridad permitió el ahorro de 1.300.000 millones de pesos en compras y contratos. Explicó que el salario mínimo aumentó en un 30% y resaltó que se canceló la mal llamada reforma educativa. En su discurso dado ahí en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que el país no se ha endeudado y se combate a la corrupción. Ya en realidad, ya tenemos la pensión universal para los adultos mayores, para las personas de escasos recursos, la atención médica y los medicamentos son gratuitos, así lo explicó. En estos 2 años se tomaron decisiones importantes como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el inicio de la obra del Tren Maya, se estableció la política de ayuda a la frontera norte como la disminución de los impuestos, medidas que se replicó en la frontera sur. Dijo que la propagación del COVID provocó desempleo, pero afirmó que su gobierno enfrentó la situación con estrategias no convencionales que han permitido salir de la adversidad. Así es, y bueno, uno de los puntos curiosos, digamos, de todo este segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es que dio a conocer que se hizo una encuesta vía telefónica por parte de la Secretaría de Gobernación, en donde hicieron una consulta a 2.500 personas, en donde básicamente pudieron constatar que la gente sigue apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y aparte de tantas preguntas que les estaban haciendo a todos estos encuestados, pues también hubo una en donde, comparado con la actuación del presidente López Obrador, en su opinión, ¿es mejor o peor que la de Enrique Peña Nieto? El 60% consideró que es mejor, el 18.8% que es igual, pero el 17.5% no sabía qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, bueno, creo que pues son puntos, a mi parecer, que la verdad no son como para darlo a conocer en un informe de gobierno de este lado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se hayan tomado la molestia de estarle llamando y consultando a 2.500 personas para hacerle no solamente este tipo de preguntas, sino otro tipo que también que pues creo que ya no venía como al caso. Claro, el nivel de popularidad, en este caso del presidente, no tendría que ver o haberse relacionado en este informe de gobierno, a pesar de que es el segundo y ellos mencionan que el 71% de las personas, bueno, están a favor de que siga gobernando, ¿no? Entonces hay que recordar que el presidente dijo que en el tercer año, si la gente votaba porque él se fuera, bueno, lo iba a hacer. Entonces es importante el porcentaje que él está manejando. Obviamente hay gente que estará de acuerdo o no por estas encuestas que se han venido manejando, no solamente del segundo informe, sino de las diferentes encuestas que se han manejado a nivel nacional por parte del gobierno federal. Otra de las notas que dio mucho que hablar y se volvió tendencia en las redes sociales, no solamente en México, sino a nivel mundial, obviamente fue la detención del general Salvador Cienfuegos. Él fue detenido por los cargos de narcotráfico allá en Los Ángeles, California. Salvador Cienfuegos fue secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue aprehendido por petición de la DEA bajo cargos de conspiración criminal, lavado de dinero y narcotráfico, conforme esto a las fuentes estadounidenses, que de pronto recularon y dijeron, pues parece ser que no. El general mexicano viajaba con su familia, cuyos integrantes no fueron revelados, pero sí que fueron dejados en libertad. El general Cienfuegos, de 72 años, fue pieza clave en la estrategia de seguridad del presidente Peña Nieto, que intentó distinguirse de su antecesor Felipe Calderón con la disminución de enfrentamientos y con la presunción de que privilegiaban operaciones de inteligencia sobre las de la fuerza. También comentarles, si me escuchas, Victoriano, Argelia, que mucha gente asegura que esta liberación de Cienfuegos, bueno, fue un pacto para poder capturar a El Mencho. Estados Unidos aceptó liberar a Salvador Cienfuegos a cambio de que el gobierno de México les entregara a El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El canciller mexicano Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa en donde dio a conocer esta noticia sobre la extradición del exsecretario de la Defensa. En esta aseguró que México y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral para acabar con el narcotráfico en ambas naciones. También agregó que solicitaron el regreso de Cienfuegos al país debido a la falta de comunicación con el gobierno estadounidense. Cabe recordar que en su momento tanto el presidente como el secretario
bueno, dijeron que no estaban enterados cuáles eran los motivos o los cargos por los cuales había sido detenido el general Cienfuegos en Estados Unidos. Así es, y algo que causó de verdad mucha sorpresa para muchos de nosotros los mexicanos y también para cortes estadounidenses es que precisamente a 34 días de su detención, el Departamento de Justicia norteamericano anunció que iba a desechar los cargos criminales contra el ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, para que pudiera ser juzgado en México. Lo chistoso de todo esto, y lo curioso más bien, es que en México no había ningún tipo de cargo para él. Poco más de un mes fue lo que duró esta detención de Cienfuegos en Estados Unidos. Este proceso legal que no fue informado, como tú bien lo comentas, oportunamente el gobierno mexicano, Lolín. Desde ese momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa a Cienfuegos Cepeda que se encontraba recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Seguridad Administrativa, ubicado en Los Ángeles, California. El 21 de octubre le fue negada, recordemos, la libertad bajo fianza por considerar que existía un alto riesgo de fuga, además de la gravedad de los delitos que se le imputaban. 3 por lo que era narcotráfico y 1 por lavado de dinero. Además de la detención de Cienfuegos, el canciller Marcelo Ebrard anunció de manera escrita y verbal que el gobierno de México expresó su profundo descontento a Estados Unidos por no haber compartido esta información sobre la investigación y detención del exfuncionario. A todos nosotros también nos causó conmoción, expectativa y de verdad sorpresa, es decir, de verdad el gobierno federal no tenía idea sobre esta detención que iba a realizar las autoridades norteamericanas. ¿Es en serio? Cuando sabíamos de la buena relación que existe entre estos dos países y que no hubiera habido tal comunicación para esta detención, a lo mejor, ¿qué será? Que pensaban que iban a filtrar esta información y se les daban a conocer a las autoridades mexicanas para que Salvador Cienfuegos se fugara. Pues mira, muchos medios de comunicación, tanto de Estados Unidos como de México, pues habían asegurado que nuestro país había amenazado con expulsar a los agentes de la DEA y romper su relación con Estados Unidos si Cienfuegos no regresaba al país. Sin embargo, tanto el presidente de México como el secretario Marcelo Ebrard rechazaron rotundamente y negaron estas acusaciones. Así es, y bueno, entrando en otro tema de manera internacional, ya que va muy pegadito a lo que estábamos platicando, pues se vieron elecciones en Estados Unidos, unas elecciones a mi parecer un tanto diferentes, porque bueno, Donald Trump, que es el presidente actual de Estados Unidos, también estaba reeligiéndose para esta nueva competencia para la presidencia de la República, pero también tenía un contrincante, Biden, que al final logró 306 votos electorales frente a los que recibió Trump, que fueron 232, con todos los estados proyectados. Y con este triunfo proyectado en Georgia, tradicional bastión republicano, el demócrata suma 16 votos adicionales en el colegio electoral y escala hasta los 306,360 más que los requeridos para ganar la presidencia. Ante lo ajustado del resultado en Georgia, comenzó un recuento manual de votos que, sin embargo, no se esperaba que cambiara el resultado final según las autoridades del estado. Desde hacía más de 2 décadas, Georgia no elegía un candidato demócrata a la presidencia y todo parecía indicar que en el futuro pues podía convertirse en un estado azul. Y también toda esta situación de saber quién había resultado ganador y que en un momento, desde un principio se vio la tendencia que iba ganando Biden, pues ya diferentes mandatarios de diferentes naciones empezaron a otorgar su apoyo por vía redes sociales. Sin embargo, también causó conmoción y extrañeza que el presidente de México no lo hubiera hecho, así como por ejemplo el de Rusia, Vladimir Putin, que tampoco lo hizo en su momento. Fíjese usted que otro de los que causó controversia sin estar en las boletas fue el expresidente Barack Obama. Obviamente, por algunas entrevistas que dio a diferentes medios de comunicación, habló sobre el voto hispano. Las encuestas de boca a boca en la urna mostraban que Trump obtuvo un mayor porcentaje del llamado voto latino, un concepto que agrupa a 32 millones de personas que en las elecciones del 2016. El presidente republicano logró el apoyo de alrededor del 32% de los votantes de este diverso grupo demográfico en el 2020, un 28 más que hace 4 años. En una entrevista, Obama habló de ese apoyo a Trump por parte de los latinos. La gente se mostró sorprendida de que muchos de los amigos latinos votaran por Trump, señaló Obama.
mientras hablaba de la dura política migratoria del presidente, que fue uno de los pilares del gobierno estadounidense. Pero hay muchos hispanos evangélicos para los que el hecho de que Trump diga cosas racistas sobre los mexicanos o ponga a trabajadores indocumentados detenidos en jaulas es menos importante que el hecho de que apoye sus visiones en torno al matrimonio homosexual o el aborto. Así lo consideró. Hay que recordar también que el presidente Donald Trump, pues no ha aceptado en su totalidad el haber perdido estas elecciones en Estados Unidos. Él ha presentado diferentes apelaciones y diferentes recursos para poder determinar estas elecciones en Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Pensilvania rechazó un nuevo recurso judicial que presentó por parte de la campaña del mandatario Donald Trump, en la que había denunciado irregularidades durante las presidenciales en Estados Unidos. La demanda fue presentada por los republicanos, en la cual exigía anular los votos por correo o invalidar todos los sufragios y dejar en manos de los legisladores esta elección al vencer en Pensilvania. El presidente electo, el demócrata John Biden, ganó en Pensilvania con una ventaja de 81,000 votos. La Corte rechazó las dos demandas y calificó la segunda de ellas de sorprendente, ya que trataba de arrebatar el sufragio a los 6.9 millones de personas que votaron por Biden. La demanda también cuestionaba a la ley adoptada en el año 2019, en la que se instauró un voto por correo en Pensilvania, afirmando que era anticonstitucional. Así es, Lolín Victoriano. Oiga, pues voy a empezar a agradecer a todas las personas que se están comunicando con nosotros este 25 de diciembre. Recuerde, estamos transmitiendo para todos ustedes a través de Grupo Digital Resonancia Informativa y barra programática de Resonancia Informativa. Muchas felicitaciones para Lolín, para Argelia, para todo el equipo de Grupo Digital Resonancia Informativa. En verdad, pásesela bien, pásesela en casa y esperemos que no salga usted por ahí a buscar el recalentado famoso. Así es, ahorita todo el mundo que está en el recalentado en esta hora, después de haber disfrutado de una cena de Nochebuena, la verdad riquísima, estamos aquí realmente informándoles. Y también hay que recordar que el Papa Francisco, este tema también que ha causado gran controversia a lo largo de los años, prometió poner fin al abuso sexual en la iglesia tras el informe de McCarrick. El Papa Francisco, en sus primeros comentarios públicos luego de la aparición de un informe que detalla el mal manejo por parte del Vaticano de las acusaciones de abuso sexual contra el ex cardenal Theodore McCarrick, prometió que la Iglesia Católica trabajaría para poder poner fin al abuso sexual en esta iglesia. Esto sucedió el pasado 11 de noviembre, en donde se publicó el informe sobre el doloroso caso de este ex cardenal, en donde el Papa Francisco, en su audiencia semanal, lo dijo desde el Vaticano, en donde renueva la cercanía a las víctimas de todo abuso y el compromiso de la Iglesia de desarraigar este mal. Esto fue lo que comentó el Papa en relación a este caso y al informe presentado de McCarrick. Y uno de los párrafos y partes de este informe que bien comentas, Lolín, ciberescuchas, el Papa Francisco conocía los rumores y las acusaciones del comportamiento inmoral con los adultos. Él dijo que él sabía que sí sucedía esto, pero solo con adultos y no con los menores de edad. El arzobispo de Washington, Theodore McCarthy, de 90 años, dice que el Papa Francisco, que considera que este tema había sido ya afrontado por los anteriores pontífices y no vio necesario modificar la línea adoptada. Sin embargo, recordemos que tan solo en el 2017 la Arquidiócesis de Nueva York recibió la primera acusación de abuso sexual de una víctima menor de edad y un monaguillo durante los años 70, y entonces el Papa Francisco pidió la dimisión de McCarrick del colegio cardenalicio y se abrió un procedimiento penal por parte de la doctrina de la fe que acabó con la expulsión del sacerdocio y la obligación de vivir retirado. A mi punto de vista, la verdad, una pena demasiado ligera para todos estos casos de abuso registrados cometidos por este arzobispo. Así es, y no solamente por este ex cardenal, sino también por muchos sacerdotes, ¿no? Entonces, ojalá y realmente
estos actos de abuso sexual terminen definitivamente. Y pedirle nada más que mantenga un perfil bajo, pues realmente se me hace muy bajo. Y sobre todo que en esta época de reflexión, en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del coronavirus, no he escuchado yo por ahí a la Iglesia Católica pues hacer alguna donación para el tema de las vacunas. Eso sí, están preocupados por regresar obviamente a manera presencial a todas las misas que llevan a cabo todos los fines de semana con miles de feligreses. Así es, Victoria. Deportes, en Resonancia Informativa, al instante. Como siempre en este 2020, a finalizar el año, en esta Navidad, tenemos la mejor sección de deportes con Julio Ramírez y García, quien nos presenta un recuento de lo mejor de este 2020. ¿Qué tal, Victoriano? ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Julio. Espero que lo has pasado muy bien. Pues ya sabes, aquí trabajando como siempre Como y debe de ser. llegando con los ciberescuchas. Alguien tiene que trabajar. Es correcto. Bueno, pues comenzamos con el tema del Canelo Álvarez, ¿no? Fue nota este año, una porque no peleó casi, ¿no? Hasta este 19 de diciembre contra Callum Smith. Pero fuera de esto, bueno, ya es un alma libre, ¿no? El Canelo Álvarez ya deja a Oscar de la Hoya, deja Golden Boy Promotions y hasta la plataforma que ellos manejaban, ¿no? Que era DAZN. Ya la dejan y ahora ya es un alma libre, ya puede decidir sus peleas. Obviamente esto llegó a tribunales, ¿no? Esto no se podía quedar tan campante como me voy, gracias, buenas noches por participar y hasta luego. Oye, Julio, tengo una pregunta. ¿Será que contribuyó el tema de la pandemia que no entraron tantos millones de dólares a su bolsillo, el que dejara a Golden Boy? Yo creo que había, no quiero decir mano negra o algo así, pero sacaba más provecho de lo que tendría que haber sacado Oscar de la Hoya, ¿no? Por eso también Canelo dijo, a ver, no me consigues peleas, yo creo que le cobra algún porcentaje anual, ¿no? Como una tipo renta, un igual, algo así. Debe de ser, ¿no? Por ocupar la plataforma que es DAZN y por ocupar su nombre, ¿no? Que es Golden Boy Promotions. Entonces Canelo dijo, ¿sabes qué? Pues ya mejor me voy. ¿Para qué sigo en esto? ¿Para qué me sigo poniendo mi nombre? Que digo que quiero pelear, tú me quitas las alas, entonces mejor las vamos por la paz. Eso llega a tribunales, al final se resuelve, que todos contentos, ¿no? No se manejan cifras, no se manejan nada, simplemente es, todos tan amigos como siempre, y nos vemos, el día que nos veamos nos saludamos con mucho gusto, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es algo bueno para el Canelo, cambiar de aires, ya es una estrella a nivel mundial, ya tiene 4 títulos en su poder, ¿no? 4 cinturones, entonces por ahora sí que el siguiente año 2021 tiene que haber muchas mayores peleas, ¿no? Y sobre todo, insisto, yo creo que el tema del coronavirus vino a detonar lo que decías tú, a lo mejor sacaba mayor provecho la empresa y pues se desesperó, no hubo tantas peleas, no hubo tantos ingresos, no hubo tanto dinero y mejor cortaron por lo sano. Sí, ¿no? Como tenía que ser, ¿no? Con amigos como siempre. Y bueno, también hay otros mexicanos en el extranjero, ¿no? Y no todo tiene que ser fútbol. También es el tema de Checo Pérez, que este año, aunque fue un año pandémico, que hubo muchas carreras que no se llevan a cabo, el tema de México, pues Checo Pérez acabó en el top 5 de pilotos a nivel mundial, ¿no? Bueno, a nivel de constructores que le llaman en la Fórmula 1. No se sabe si va a acabar en Red Bull o no, ¿no? Se va a tomar esta decisión hasta que acabe este año. Pero bueno, hizo una gran temporada, ¿no? Un temporadón. Con pocas carreras, le dio COVID a Checo Pérez y aún así, su mejor puesto fue no recuerdo la pista, sin embargo quedó en tercer lugar, fue podio, estuvo cerca de quedar en otros 2 podios, pero uno porque el motor en Bahrein se echó a perder, ¿no? 2 vueltas de la meta se le echó a perder, y el otro por hablar con el equipo que le dice, no, espérate, mira que cambian neumáticos, pierde el tercer puesto, y bueno, Checo Pérez aún así hace más de 100 puntos y es una gran temporada para él. Yo creo que Checo Pérez puso en alto el nombre de México, creo que la segunda oportunidad se la merece, aún ya tuvo una oportunidad muy importante en anteriores años con diferentes equipos, hemos estado viendo la inconsistencia sobre todo en el cambio de equipos, pero cuando se decide Checo Pérez lo vimos al final de la temporada, que en verdad hizo muy buenas carreras. No, ¿con qué carro? ¿No? Aunque el motor es Mercedes y todo este tipo de cuestiones, pero con Force India, acabó mal obviamente, pero puso el nombre del equipo en alto, ¿no? Realmente no le fue tan mal, no fue como en otros años que no le vio tan bien, ya tuvo la chance en su momento en Mercedes, no le fue bien. Yo creo que los equipos grandes, muy grandes como Mercedes, pues a lo mejor le pesan un poquito, ¿no? Todavía, pero todavía le queda una gran trayectoria a Checo Pérez en la Fórmula 1, va a seguir otro equipo, estoy seguro de eso, ¿no? Sonaba mucho para Red Bull, todavía no se decide bien. Sin embargo,
no todo fue felicidad en la Fórmula 1, ¿no? También hubo un accidente muy feo hace unas semanas en el circuito de Bahrein, donde el piloto francés Romain Grosjean pues la contó de milagro. La contó de milagro, ¿no? De entre las llamas salió. Entre las llamas salió, ¿no? Hasta el propio Lewis Hamilton lo dijo. Si no traen esta protección nueva que le pusieron a los carros de Fórmula 1, hubiera quedado decapitado, hubiera perdido literal la cabeza por la carrera, ¿no? Sí. ¿Esto por qué? Porque sucedió en la vuelta 1, pierde el control, choca contra otro compañero del equipo, Haas, y al final se estrella, el carro se incendia, su Fórmula 1 se incendia, logra sobrevivir, ¿no? Los trajes están diseñados para aguantar 800 grados centígrados y él estuvo 27 segundos. Obviamente se dieron imágenes de él, estamos viendo el tema de cómo está en el hospital, ahora sí que todo tendido, con todos los brazos con vendas, ¿no? Del accidente que fue. De las quemaduras. De las quemaduras, así es, ¿no? Sobrevivió, una historia para contar. Una historia para contar, y yo creo que también ahí se puso de manifiesto los buenos protocolos de la Fórmula 1 porque llegaron de inmediato. Sí, no, definitivamente, ¿no? Ahí se ve que están bien organizados, saben lo que hacen y saben que según 1 o 2 segundos es vital para la vida de una persona. Es correcto. ¿No? Ya pasando al famoso fútbol que a todos nos gusta y nos encanta, este año también se jugó la Champions League, un formato raro, se acabó la Champions como tendría que haberse acabado, ¿no? Fue en una sola sede, algunos equipos estaban clasificados a los cuartos de final, otros tuvieron que jugar su estilo de repechaje, ¿no? Al final, tanto el Leipzig como el Atalanta fue una sorpresa en este torneo, estuvieron cerca de eliminar al Paris Saint-Germain, que al final llegó a la final y la perdió contra el Bayern Múnich, ¿no? El Bayern Múnich le pasó por encima al Barcelona, es la derrota más estrepitosa en la historia del Barcelona, ¿no? Un 8-2, perdón, que al final a mí como culé me dolió, ¿no? Y que esto abrió muchas fisuras al interior del Barcelona, ¿no? Que te las comentaremos, pero que el Bayern está por ganar el sextete, ¿no? El próximo año, que se va a jugar el Mundial de Clubes, igual por tema COVID, no se pudo jugar este año, pues se va a jugar en 2021. Cosa curiosa, ahora no vimos a los grandes equipos españoles, ni al Real Madrid ni al Barcelona en la final. Sí, no, yo creo que tuvieron una Messi y Cristiano Ronaldo dependencia en su momento, ¿no? Con CR7 ganaron 3 Champions seguidas, se fue Ronaldo y se acabó el Madrid, ¿no? Messi se acabó en sus mejores años en los 20, ¿no? Los 20 de Messi, que hizo mucho, ahorita también ya le pesa mucho al Barcelona tener a Messi, ¿no? Y bueno, hablando de Messi y del Barcelona, hubo 6 puntos que Messi destacaron con el Barcelona, ¿no? Y que llevaron a que estuvieron a punto de dejar a su relación, ¿no? El tema de que Messi mandó un burofax, se pidió que se quede el Barcelona, el entonces presidente Bartomeu pidió que no se fuera, que no lo quiso dejar ir, y si se quiere ir, tiene que pagar su cláusula de 700 millones de euros, ¿no? Que al final es un mundo de dinero, claro. Ni el propio Mbappé lo vale en este momento. Y bueno, algunos de los puntos claves fue el tema de que despidieron a Ernesto Valverde, Eric Vidal, este jugador francés, que aunque era en su momento el director deportivo del equipo, mencionó que bueno, que por qué no se ponen la camiseta, que por qué no se juegan bien, que por qué no proyectan en la cancha lo que dicen afuera, ¿no? A lo que a Messi no le gustó estas palabras. Él sabe que fue jugador, fue muy bueno, pero como directivo ya no te puedes meter en lo que hacen en la cancha los jugadores, ¿no? Puedes opinar, sí, comentarles, pero no puedes exigirles algo si tú no eres el presidente del equipo, ¿no? Al menos en palabras de Messi. Entre otros puntos destaca también que Neymar no regresó al equipo, le venden a Suárez, a su mejor amigo en el Barcelona, y que el tema de Griezmann no le sentó tan bien, que primero lo rechazó y luego acabó llegando. Pues sí, muchas cosas que se hablan de Messi y sobre todo ya en la parte final de su carrera, aunque yo creo que tenemos Messi para unos 4 años más, quizá ya no en el Barcelona, quizá ya en la MLS o en alguna otra latitud. Aproximadamente en un mes, a finales de de enero, se va a buscar, va a llegar un nuevo presidente al equipo y va a buscar renovar a Messi por otros 4 años, ¿no? Porque el contrato de Messi se acaba en junio del próximo año, en 2021, y ya podría ser libre. Entonces buscan el poder renovarlo, ¿no? Y otra historia que cimbró al mundo del fútbol fue la muerte de Maradona, a los 60 años. Hace un mes, justamente. Exactamente. El 25 de noviembre murió Diego Armando Maradona, ¿no? En Buenos Aires lo operaron de un edema craneal, Estaba bien, estaba recuperándose, no estaba bien de salud, ya había comentado, había aparecido en fotos con su doctor, pero de repente siembra al mundo del fútbol el tema de que Maradona muere a los 60 años, ¿no? Siguen saliendo temas de cómo murió.
ya fue a declarar a su doctor, no se ha resuelto su tema, de que si hubo negligencia médica o no, hubo 12 horas que no tuvo medicamentos, y también salió a la luz de que días antes se cayó, se pegó en la cabeza del otro lado de la operación, y que esto pudo haber también provocado que falleciera, ¿no? Sí, a lo mejor ahí por ahí algún coágulo, un tumor que no se le detectó a tiempo. Y bueno, mucho se va a hablar de Maradona. Lo que nunca pensé yo es que muriera tan joven, 60 años, digo, aparentemente ya es una edad adulta, pero los exfutbolistas, pues ahí tenemos al Rey Pelé. Rey Pelé, que lleva para los 90 y sigue dando cátedra, ¿no? Sigue dando cátedra. Bueno, pues en fin, murió uno de los grandes del fútbol. Aguantó mucho tiempo después de tantos excesos que tuvo, aguantó también, a mi parecer, aguantó además, ¿no? Bueno. Sí. Ahí está la muerte de Diego Armando Maradona. Y ya para concluir lo trágico de este año, ¿no? Año pandémico, el tema de Raúl Jiménez, ¿no? Que podría retirarse ya del fútbol. Obviamente falta mucho tiempo para que se decida. Primero que regrese a las canchas y ver si puede continuar su carrera como futbolista o no. Ya se habla que va a jugar con casco unos 4 o 6 meses. Así es, va a estar con un casco al estilo de Peter Cech, el portero del Chelsea, que igual tuvo un accidente con el poste 2 veces. Pero yo creo que Raúl Jiménez, ya su carrera no va a ser la de antes, ¿no? A lo mejor acaba su contrato en el Wolverhampton, que todavía le quedan 3 años, y se regresa a la MLS a lo mejor, ¿no? Ya no es lo mismo un centrodelantero con un casco que sin casco. Claro, fíjate ahora que Raúl Jiménez la estaba reventando después de tanto trajín, de tanto buscarla. De costarle mucho. De costarle, y nosotros como mexicanos tristes, ¿no? Porque más allá de todo, pues era una de las figuras que se iba a ver para el próximo Mundial. Sí, definitivamente, no era el máximo referente de la selección. Estaba lejos todavía de Chicharito, ¿no? Estaba a 20 goles a nivel selección, pero bueno, ahí iba, ¿no? Traía un buen nivel, sonó mucho para el Juventus, sonó mucho para el Manchester United, hasta para el propio City, ¿no? Sin embargo, con esto, tendrá que ser un milagro, y esperemos así sea, que quede bien, que no tenga secuelas y que pueda seguir jugando fútbol, ¿no? Va a ser muy complicado. Hay un caso parecido de un jugador inglés también, hace 2 años chocó con un defensa del Chelsea, la misma lesión, ¿no? Fractura de cráneo, y se retiró porque no pudo jugar, ¿no? Esperemos que este no sea el caso, falta mucho tiempo, hablan todos de que va recuperándose muy bien, no fue tan grave como se podría pensar, no fue una herida tan grande, el cráneo está pegando, el hueso está pegando bien, sin embargo habrá que esperar, ¿no? Este tipo de lesiones es de esperar, ¿no? Que no tenga secuelas. Es de tiempo, Julio, y hay que rescatar mucho el tema de la solidaridad de sus compañeros, de muchos entrenadores de equipos de fútbol de otras latitudes que se han expresado sobre la recuperación de Raúl Jiménez. No, y ponen esto como ejemplo de los protocolos de la Liga Premier y de todo el mundo, que si un jugador hay un choque de cabezas, tiene que el jugador retirarse. No puede quedarse en la cancha, ni vendado, ni nada, no tiene que retirarse porque puede ser algo grave. Entonces igual el tema de Raúl Jiménez es un parteaguas para el fútbol a nivel mundial. Muy bien, Julio, pues a seguir con el recalentado, a seguir con lo que nos quedó de Navidad y de Nochebuena, y en esta Navidad y en el año entrante pues seguiremos aquí con los deportes. Así es, aquí seguiremos por un buen rato todavía. Muy bien, muchas gracias, Julio. Saludos a todos. Hasta pronto. Deportes, en Resonancia Informativa, al instante. Muy bien, pues muchísimas gracias, amables ciberescuchas, por habernos acompañado en esta fecha tan especial para todos, este 25 de diciembre, Navidad. Seguiremos celebrando, Lolín Ramírez y Argelia Muñoz, esa cena de Nochebuena que nos hizo favor de manera virtual compartir Argelia Muñoz. En esta ocasión no fuimos invitados, Lolín, de manera presencial, pero de manera virtual sí lo hicimos. Así es, un abrazo a la distancia les mandamos, disfruten esta Navidad, este día con la familia. Recuerden, hay que seguirnos cuidando todavía, los casos se siguen incrementando de coronavirus, entonces es importante que disfrutemos en familia pues esta cena que tuvimos, y aparte ahorita con el recalentado, bueno, vamos a seguir disfrutándolo, Victoriano. Argelia. Así es, Lolín, Victoriano, muchísimas gracias por esta transmisión, a todos a ustedes ciberescuchas por su atención en esta fecha tan familiar, tan importante, y que desafortunadamente se vive y se respira de manera completamente diferente. Esperamos que haya pasado una bonita Navidad, pues a través de la videollamada con sus familiares, pero esperemos que pronto para el siguiente año de verdad tengamos un panorama completamente diferente, siempre y cuando nosotros podamos acatar las recomendaciones de salud.
Así es, quiero agradecerles a ti, Argelia Muñoz, y a ti, Victoriano González, el que me permitieran compartir micrófonos en esta Navidad con todos ustedes, y además gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión. Gracias a todo el equipo de Grupo Digital Resonancia Informativa, y gracias a ustedes por permitirme en esta ocasión estar al lado de ustedes. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com